Episodio número 298 de Pleno Emprendo. Caso de éxito. Psicóloga. Entrevista a Manuela. Manuela pasó de luchar para conseguir pacientes y tenerle miedo al juicio de sus colegas a redefinir su enfoque como psicoanalista, multiplicando sus ingresos por 4 en menos de un año. En esta entrevista hablamos de cómo identificar un nicho, comunicar el valor de tu trabajo sin tecnicismos y superar las barreras mentales que frenan el crecimiento de las personas. Manuela comparte su transformación desde enfrentar sus miedos hasta invertir en su desarrollo personal y profesional, y deja consejos claves para quienes buscan un cambio real. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Pleno Emprendo. Otra entrevista, esta vez saliendo en enero. Estamos en diciembre. Estamos en el 24 de diciembre. Hoy de la noche es Navidad, el día que estamos grabando acá con Manu, que ahora lo voy a presentar. Pero esto va a salir en enero, ya en 2025. Y hoy tenemos una entrevista muy especial con Manuela, que es licenciada en psicología, es psicóloga. Hace mucho tiempo que tenía ganas de tener una charla con ella, una charla con una psicóloga así tradicional, vamos a decir, porque hay muchas cosas para hacer en esta profesión. Manu, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mariano. Gracias por tu invitación. Me encantó. Gracias por hacerte lugar en medio de tantos pacientes de tu agenda que no para de crecer. Ahora contarás un poquito eso. Para ponerlos un poco en perspectiva, Manu llegó a Pleno Emprendo más o menos hace menos de un año, realmente, ¿no? 8 o 9 meses, Ujú. más o menos, en abril de este año. Y ha podido multiplicar por 4 sus ingresos, aprendiendo básicamente habilidades y a distribuir el tiempo de su semana de una manera diferente, como hablábamos hace un ratito. Así que la primera pregunta que tengo ahí, Manu, y para empezar a charlar, después probablemente el diálogo nos lleve para diferentes ramas, quizás inesperadas, pero quiero empezar por cómo estabas vos ahí en ese momento. Antes de empezar con este proceso, ¿no? A mí me gusta siempre decir, esto no te lo dije antes de grabar, te lo voy a decir ahora. No se trata tanto de hablar de Pleno Emprendo, sino que vamos a hacer foco, o sea, en tu transformación. Esto indirectamente, bueno, la gente se dará cuenta que puede ser o no una buena ayuda, pero el foco acá está en tu historia y, y un poco eso, contanos cómo venías, qué venías probando, por ahí no te funcionaba, qué intenciones tenías, ¿no? Antes de empezar con este proceso. Bien. Bueno, retrocediendo en el tiempo porque realmente sentí una transformación en estos meses. eh, yo estaba en un momento, podríamos decirle, algo en crisis, ya que hablamos, si querés, también en mis términos, porque me sentía que algo de mi situación actual, o sea, el estilo de vida que llevaba, me generaba malestar. eh, y bueno, realmente no sabía cómo seguir haciendo para mejorarla. Yo hace un año atrás había decidido independizarme. Yo estaba trabajando en, digamos, en un centro de salud público y decidí independizarme, apostar por eso, porque sentía que era posible, pero llegó un momento bueno, que todo iba de un modo y seguía en la misma lógica. Cuando hablo de misma lógica, es bajo una mentalidad que me estaba jugando en contra. Y pude detectar de a poco que tenía que ver con, bueno, una mentalidad en donde tenía que ver mucho con mi contexto. O sea, yo a nivel familiar, la lógica era un poco de mentalidad de escasez, como se le dice, ¿no? O sea, de que si uno, digamos, puede mejorar en términos de restringirse o en términos de guardar para después, bueno, en esos términos, y yo sentía que en esos términos no me estaba generando un bienestar en lo cotidiano, porque sentía que la restricción no me hacía bien, salud mental, física, que tenía que haber otra forma.
Y bueno, me acuerdo en esos momentos, nosotros con mi compañero de vida, lo que hacemos en los viajes, solemos viajar mucho, y en los viajes que hacemos en auto charlamos mucho, y él se dedica a lo que es el área de lo económico también, y empezamos a intercambiar esto, ¿no? De la él me hablaba de mentalidad de escasez, me trajo como ese término, y de a poco a mí me costó verlo, pero de a poco me di cuenta de que sí, de que mi mentalidad estaba yendo para ese lado y que tal vez podía ir para otro lado. Y, y hablando, empezamos a escuchar tu podcast en ese viaje, y empecé a interrogar, bueno, que tal vez sí había otra forma, que tal vez estaba cerca también porque yo en ese momento estaba también como con mucho rechazo al tema de las redes sociales. Creo que también tenía que ver mucho con esa mentalidad también, ¿no? De, no, ¿para qué las redes sociales? Tener que exponerme, bueno, un montón de esas creencias limitantes que se ponen en juego, que también te restringen. Y entonces empecé a apostar creé un podcast, ese fue uno de mis primeros pasos. Empecé a armar mi Instagram para comunicar, porque si había algo que me estaba restringiendo era que nadie me conocía, o eran pocos los que me conocían, lo que yo estaba pudiendo hacer. Empecé por ahí y cuando te escuché también empecé a conectar hilos, decir, bueno, sí, tal vez vaya por ahí, por potenciar eso, ¿no? O sea, la gente me tiene que conocer, ¿cómo hago? Y fue amigarme con las redes sociales, con la comunicación, porque si bien yo trabajo con el habla y la palabra, comunicar es imposible, porque, digamos, una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es lo que el otro va a escuchar, y entonces era una pelea interna porque yo teóricamente sabía algo también, que incluso me estaba limitando a apostar, a amigarme con el lugar donde podía yo poner en juego digamos, mi saber, mi conocimiento, que la gente me conozca. Eh, Y, y bueno, me acuerdo el día bueno, empecé a conocer más sobre el programa de Pleno Emprendo y esa posibilidad, y era volver a conectar en esas conversaciones con mi compañero de vida, porque era tomar una decisión también, ¿no? O sea, de invertir para mejorar y apostar a otra cosa. Eh, y, y bueno, la realidad es que cuando uno tiene un deseo, digamos, eso, o sea, no hay vuelta atrás. Yo aposté en principio por mi deseo y aposté en confiar en mí, en confiar, digamos, en esta posibilidad para ver si salía otra cosa, porque quería salir de esa modalidad de vida. O sea, quería salir, yo tenía la idea, la estaba empezando a crear de que había otra posibilidad, de empezar a pensar distinto y crear con eso. Entonces, bueno, aposté y sí, me empecé a encontrar con la oportunidad distinta, o sea, que era posible. Me costó un montón, atravesé un montón de barreras, porque ya te digo, ya era desde mi mentalidad trabajarla, eh, mi relación con los números, con el orden, con todo eso que por momentos no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver con mi profesión. Atravesar todo eso porque yo tenía el deseo de este cambio. Eh, y creo que eso fue lo que me promovió, y lo digo para todas las áreas y para cualquier cambio que uno quiera pensar en su vida, ¿no? Impresionante, y qué lindo cómo se relaciona también con lo que haces, ¿no? Ahí estaba viendo un poquito, repasando tu Instagram, que siempre lo sigo. Dice, psicoanalista con 14 años de experiencia en ayudar a transformar crisis de vida en una oportunidad, ¿no? Para vivir mejor. Ahí, quien quiera ir a verla, es lic de licenciada.versace, ¿no? Con doble C. Versace, italiano. Versace, guión bajo Manuela. ¿Y el podcast cómo se llama? Lo que resuena. Lo que resuena, me encantó. En Spotify, ¿no? Lo que resuena, lo van a ver ahí probablemente y lo van a identificar. Pero qué interesante ahí, Manu, cuántas cosas ya has dicho en estos primeros minutos tan claves. Nosotros siempre decimos que podemos, en el momento de la venta,
cuando las personas se van a sumar a Pleno Emprendo, podemos responder muchas objeciones de manera muy efectiva, porque somos muy buenos vendiendo, pero la que no podemos resolver es la falta de confianza en ellos mismos. O sea, eso no lo podemos resolver. Cuando nosotros detectamos que hay una profunda desconfianza de la persona en ella misma, ¿no? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que ya no vale la pena avanzar porque tiene que hacer un trabajo que ya no es nuestro. O sea, ya no es nuestro, ¿no? Y de hecho vos dijiste algo también relacionado al dinero, a la abundancia, que bueno, que yo siempre digo, el dinero es una representación de todo lo material, ¿no? O sea, es eso, estamos hablando de todo lo material. La realidad es que también nosotros trabajamos con personas que ya están convencidas de que ganar más plata con sus conocimientos y con su vocación y su carrera es una buena idea. No podemos hacer tampoco, por lo menos, porque no nos dedicamos a eso, hacer que la persona cambie de parecer y diga, ah, no, ganar plata es de buena persona. Entonces, quiero ser una buena persona más abundante y de mayor impacto, ¿no? Eso es un cambio de mentalidad que es muy profundo y que evidentemente habrá sentado las bases para este cambio, ¿no? que tuviste. Probablemente imposible sin tener eso bien consolidado. Sí, sí, hay algo que me gustaría como aclarar, porque me parece que a muchos les puede pasar, porque me pasó a mí, debe haber un montón de gente como pensando en esa lógica también de la relación con el dinero, porque no es solo, digamos, pasar a ganarnos plata, o sea, no es el hecho de lo material de la plata, sino el hecho de que ahí se pone en juego un estilo de vida, una calidad de vida, o sea, salud mental y física, es mucho más amplio que eso, y más amplio aún lo que se pone en juego a la hora de apostar a ese cambio. Yo cuando vos me propusiste, digamos, la entrevista, a mí se me movieron fichas también, incluso se me sigue moviendo porque digo, alguien que me está considerando, o sea, es alguien que, digamos, que valora yo lo que hago y a mí todavía me cuesta aún estar apostando y en este proceso de que yo ya hice una transformación, digamos, mental y lo sigo haciendo, de lo que cuesta valorarse uno, o sea, y ponerlo en juego después, en la palabra, en la venta, o sea, en la charla con esa persona que también está necesitando de vos. Eso es, o sea, todo eso incluye, no es ganar más plata, ¿no? No, por eso, es como, realmente siempre, bueno, nosotros mandamos unas plaquitas a veces a algunas personas que superan más o menos los 4 o 5 mil dólares por mes, que dicen, esto es representación del valor aportado, ¿no? Porque nosotros nos basamos en la premisa de que nadie puede capturar más valor del que aporta. Entonces, el hecho o sea, la facturación muchas veces es una muy buena métrica, obviamente imperfecta como todas las métricas, pero es una muy buena métrica del valor que uno aporta. Y es muy loco porque uno cuando cobra bien su trabajo, cuando lo valora, cuando atrae pacientes de alto valor, como en este caso, se empieza a dar como un círculo positivo, ¿no? Como virtuoso, en donde como vos cobras muy bien, y un poco ya me lo has dicho antes, ahora podés, si querés profundizar, no necesitas estar todo el día teniendo 15 sesiones por día de 15 minutos, ¿viste? O 20 o 30, como tiene mucha gente, que es una locura. Hay gente que o sea, tiene 50, 60 sesiones por semana, conozco. Y claro, eso te lleva como un agotamiento en donde es muy difícil que vos puedas mejorar como profesional, que mejores los sistemas de tu negocio, que mejores tu propuesta, que mejores, ni hablar, tu salud, tus relaciones, todo se va a deteriorar, todo se va a deteriorar. Entonces, cuando vos cobras muy bien y decís, mira, yo no necesito tener más de, qué sé yo, 10, 15, 20 horas de sesión por semana, te queda una tonelada de energía para mejorar en todos los otros aspectos que hace, si tenés la guía adecuada, que además puedas estar mejor posicionada y cobrar mejor todavía. Es como que eso cierra el círculo y es ahí donde nacen como esas personas que después de todo un proceso, cuando uno lo desconoce, dice, wow, qué suerte tuvo esta persona, ¿no? Porque entró como en ese juego virtuoso, vamos a decir, pero en realidad es eso, ¿no? Es como ir haciendo cosas que van como construyendo y consolidando un camino de crecimiento. Sí, suerte, o sea, entre comillas, lo que se arma, ¿no? Porque es toda una inversión y no solo de plata, inversión de todo lo que pone ahí uno.
y inversión en el sentido de yo hace poco descubrí, lo charlamos en uno de mis episodios de podcast con mi compañero, esta diferencia entre gasto e inversión, porque la inversión es algo que se te devuelve algo, o sea, se te devuelve salud mental, se te devuelve estilo de vida, se devuelve, esa es la inversión, o sea, lo que hay por efecto, el valor, y muchas veces cuesta ver eso, o sea, registrarlo realmente, ¿no? Entonces, se esquiva, se va por otro lado, y realmente no se ve que si hay una apuesta, ahí está el cambio de la transformación. O sea, Totalmente. Y eso vos lo debes ver también con pacientes, ¿no? El hecho de que quien invierte sí, ¿no? sí, el tema del valor y la inversión en sus diversos sentidos. O sea, yo últimamente me estoy encontrando con personas que me dicen, vos sabés, Manuela, o sea, nunca invertí en mí. Claro. O sea, invertir, hablemos en sentido amplio siempre, ¿no? O sea, plata, lo que sea, tiempo. Eso es muy fuerte, o sea, y que hoy lo estén haciendo, o sea, es ya un re gran paso. Y así personas que, digamos, no pueden captar que eso sería como una inversión por efecto, eh, salud mental o lo que sea, también es muy fuerte eso. O sea, Este año vengo de hacer un repaso del 2024 y una planificación del 2025, y una de las tareitas ahí que hice fue como las grandes lecciones de este año, ¿no? O sea, que son cosas por lo general que ya conoces como concepto, pero, ¿viste? Cuando lo vivís como fuertemente, como que te queda grabado, ¿viste? Y realmente este año fue un año donde cuando realmente invertí en personas especialistas en temas, no necesariamente de negocios también, pero en varias otras cosas también, tuve como, o sea, coinciden con las áreas en las que más evolucioné como persona, en el que más resultados tuve, ¿no? Fue una de las grandes conclusiones, es como decir, tengo que hacer más esto, ¿no? Y el hecho de esforzarse para buscar a la persona que te dé la manera de hacerlo con el menor esfuerzo posible es una de las mejores inversiones que podemos hacer, ¿se entiende? Porque muchas veces uno no lo conoce, entonces tiene que ponerse como a buscar. Pero es difícil encontrar como una inversión con un retorno más zarpado, ¿entendés? O sea, que invertir en una persona que te guíe en el proceso de lo que quieras conseguir, de cualquier cosa. Yo estoy muy viciado con esto. Es bueno, ¿qué quiero conseguir? Y quiero conseguir a alguien que me guíe y le pago lo que sea, porque la verdad es que es tan ridículo el retorno, ¿entendés? Que es realmente muy, muy llamativo. Quiero preguntar ahí, Manu, ahí en el proceso, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras decisiones que fuiste tomando? Nosotros siempre empezamos ahí, viste, por definir el famoso nicho, diseñar como una propuesta que sea especialmente para esas personas. Es como esa elección de convertirse en referente, entender bien cuál es la problemática, cómo se refieren las personas a las cuales queremos atraer a sus problemas. ¿Cómo fue esa génesis, ese principio del cambio, ¿no? No sé cuál fue primero, porque tuve que quebrantar tantas cosas, trabajarlas, pero creo que el tema de darle forma a mi nicho fue un tema porque, digamos, desde el psicoanálisis es muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio y recortarlo a algo y darle potencia fue todo un desafío. Y yo creo que hasta ahora, no sé, lo logré bastante bien porque sigue siendo amplio y no parece. Digamos, y incluye a todas las personas, y a la vez no. Porque implica un recorte, porque implica la elección de que, y eso es lo bueno también de apostar a un nicho, es que, digamos, uno elige a quién atender también. ¿No? Con quien uno puede así también potenciarse, ¿no? De alguna manera, eso está muy bueno. Bueno, eso fue uno de los primeros desafíos que los fui afilando, ¿no? O sea, lo delimité, pero esto es un constante. Eso está bueno que también lo sepan todos, que es un constante, que la exigencia de definir algo de antemano y para siempre nos pone más en crisis en cualquier proceso.
pero bueno, algo se puede, como se puede comunicar algo y que se capte algo, se puede recortar un nicho y bueno, y después modificarlo. Otra de las cosas que fue quebrantar fue el tema sí, de esto de comunicar y poner mi cara, porque mi comunicación, la que me sale más fácil es comunicando sin el video, ¿no? Sin poner mi cara, o sea, fue todo un desafío ese. Y bueno, hoy en día lo bueno es que lo estoy disfrutando y eso es un montón. Eh, Ahora vamos a ir ahí con la parte de comunicación que me parece para mí mm, súper interesante. Y de hecho, vos sos un caso bueno, te lo comentaba el otro día, como que vos me decías, pero me falta un montón para hacer la entrevista. Yo digo, no, yo creo que ya tenés un montón para contar porque hay tantas personas que tienen que hacer como este recorrido que vos hiciste, que me parece que vale la pena. Obviamente, vos, por supuesto que podés seguir creciendo y pues la verdad es que cada uno hasta donde quiera, esa es la realidad. Una vez que uno conoce los mecanismos, uno puede crecer hasta donde quiera. Entonces, pero acá fíjate cómo en términos de nicho, como vos decís, que siempre tiene que estar en permanente eh, eh, optimización, y de hecho, si charlamos en algunos días, en algún tiempo, fíjate, el viernes tengo bastante lugar si querés venir. Eh, pero digo, si vos quisieras como volver a crecer, probablemente haya que ser más específico, ¿no? Para poder, si querés pasar a un formato más high ticket, ¿no? Que hoy, para quien está escuchando, Manuela todavía, o sea, trabaja por sesiones, que va aumentando su precio, y eso le permitió multiplicar por 4 sus ingresos, pero la realidad es que sigue con el formato tradicional, porque hasta cierto, hasta cierto umbral, como yo te vengo comentando, hasta $2.000, $3.000 por mes, no es necesario cambiar ese formato. De hecho, hay gente que factura mucho más. Tenemos gente de $8.000 y $9.000 que sigue cobrando por sesiones. O sea, y eso es posible. Entonces, no es necesario que lo cambies, pero sí quizás afinar y ser más específico con el nicho. Pero fíjate que hasta ahora te ha acompañado solamente el hecho de poder hacer algo que es fundacional en esto, que es dejar de vender la profesión y vender una transformación. Punto. Vos entrás a perfiles de psicólogos, terapistas, digo, lo estoy metiendo en la misma bolsa no porque sea lo mismo, sino porque me vas a matar, sino entiendo. porque el modelo de negocio es parecido, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces vos entrás a los perfiles de comunicación, que son un reflejo de lo que comunican, lo mismo le preguntás, es lo mismo, y te hablan de sus conocimientos, ¿no? Es como que te dicen, bueno, no me va a salir, a ver, necesito que me ayudes a poner un Sí, ejemplo, sí, pero ¿viste sí. cuando te dicen, soy psicoanalista, gestáltica, no sé qué cosa, Mm. ¿no? A Es ver, que eso fue uno de los desafíos, Mariano, a claro, mí, es tipo, porque ¿a quién le interesa eso? Tipo, a vos nada más, no me sí, interesa sí. eso. O sea, ¿y cómo me vas a ayudar? Lo que pasa es que nadie te lo Mm. dice, porque no. Pero la pregunta del que te está escuchando es, ¿y eso cómo me ayuda a mí? O Mm. sea, bien por vos, pero no entiendo cómo se relaciona conmigo. Entonces, ese cambio de decir, claro, yo ayudo a personas que están en momentos de crisis vitales a superar eso y empezar a vivirlo como una oportunidad. Bueno, eso ya conecta más con la persona que querés atraer, ¿entendés? No Sí, con sí, tal cual. el Eso fue colega. un re gran desafío porque uno está inmerso tan como en la teoría, en los conceptos, bajarlo como para que la gente capte algo, es todo un trabajito que, bueno, de a poco uno se va acostumbrando y como que, nada, entras como en la lógica y lo bajás, y aparte el nicho te ayuda como a conectar con un público en particular, entonces lo vas conociendo y ya eso te va ayudando también cada vez más. Pero fue todo un desafío. O sea, ¿cómo hago para hablarle de lo que sucede en una crisis amorosa, digamos, para que me capten algo, ¿no? Y por eso muchas veces, digamos, a veces me han dicho comentarios como, bueno, me gustaría que hables más de la terminología del psicoanálisis. Y no, sí, pero no es al público, o sea, el público no me va a entender. O sea, yo quiero que llegar a la gente que me entienda, ayudarlos, no solo al que va a terminar siendo mi paciente, sino, o sea, lo valioso que es que la gente, nada, ahí capte y ya le esté ayudando el hecho de lo que estoy comunicando. Eso también es un montón para mí, es una gran
retribución. Entonces, sí, realmente fue un desafío. Es un cambio fundacional. Digo, yo siempre digo, estos son las cosas que están antes del marketing, ¿no? Fíjate que todavía no estamos hablando de redes sociales, más allá de que obviamente se expresan ahí. Pero es una decisión interna y una comprensión muy fundacional respecto de los negocios, de entender que los negocios, primero, a vos te pagan por solucionar problemas, no te pagan por lo que sabes, por lo que estudiaste, te pagan por solucionar un problema, por generar una transformación en otra persona. Eso es siempre, todas las personas que cobran algo están cobrando por una transformación del otro lado. O sea, no están cobrando por lo que saben o por lo que le dan. Entonces, esa pregunta ni siquiera es un tema de bajarlo técnicamente, que también, llegado el caso, pero ojo, no necesariamente, porque si vos tenés, por ejemplo, como pasa con Magda Sarmiento, que también es una psicóloga que está dentro de la comunidad, que le vende principalmente a otros psicólogos, y querés hablar técnico porque eso atrae al cliente adecuado, está perfecto, habla técnico, no hay drama. El tema acá es, la cuestión es, ¿cómo se refiere la persona a la cual yo quiero atraer a sus problemas? ¿Qué palabras y terminologías utiliza para yo poder conectar con esa persona? ¿No? Entonces, ahí es cuando, no sé, en tu reel o en tu podcast o en tu comunicación en general, o mismo en tu propuesta, vos le vas a hablar de, bueno, ¿cómo le dice? Bueno, crisis vital. ¿Lo entiende eso? Sí. Bueno, vamos a hablar de crisis vital. No importa si vos después haces doble clic y te vas a cuestiones súper técnicas que están involucradas con esa crisis vital, ¿sí? De hecho, eso después, cuando vos das el servicio, obviamente que te metés con la complejidad. A nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros habláramos de términos hardcore de marketing, de ventas, de conversiones, qué sé yo, vos no serías nuestra cliente, porque nunca jamás hubieses conectado, hubieses dicho, qué bueno, esto debe ser para otros, básicamente. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y de hecho, ese trabajo, ¿no? ¿Cómo era esta frase de expresarse de manera simple requiere como gestionar una gran complejidad, ¿no? O sea, es muy complejo ser simple. O sea, eso sí, tal cual, eso, es muy buena frase. O sea, maravilloso. esa traducción es genial porque hay todo un trabajo por detrás, ¿no? Pero lo bueno es que, para que se queden algunos tranquilos, es que, digamos, después de entrar en esa lógica y todo se va dando y te vas amigando y se va haciendo, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Es como al principio, siempre hay una dificultad, pero al principio hay que levantarla para empezar a encontrar la forma, tu forma de bajarla, es la más dificultosa, digamos. Después se va dando. Y bueno, ahora con la tecnología que hay, que te ayuda, el chat GPT a traducir. Claro, la gente que dice, Es viste, como increíble. no, se me hace difícil la barrera tecnológica, ¿no? Y yo le digo, mira, tenés, o sea, las personas más inteligentes del mundo pensando en cómo hacer esto fácil para vos para que lo uses. O sea, como generador de contenido. No tenés excusa con eso. O sea, te recibiste de completarlo con lo que vos quieras, no puedes decir que te es muy difícil hacer un reel, ¿entendés? O sea, es No, imposible. en todo caso tenemos nuestras creencias, ideas limitantes que nos Claro, ponen en contra todo el tiempo y está bien, pero ese es el motivo real. Es decir, por algún motivo no puedo, me da demasiado, no puedo superar la incomodidad, la vergüenza, la exposición, genial, pero estamos reconociendo el problema de verdad. Bueno, esto también, ¿no? Está bueno que nos detengamos acá porque en tu profesión es terrible este tipo de miedos sí. y de cuestiones, ¿no? De hecho, yo siempre digo que los psicólogos, los coaches y los terapistas alternativos son los que peores ideas tienen respecto de cómo hacer dinero. O sea, te juro que no es Y muy... sí, no, porque desconocemos nuestra formación y está totalmente como por fuera de los conocimientos que justamente implica llevar adelante tu propio trabajo independiente. O Pero tienen sea, unas ideas además muy parecidas sobre cómo hacerlo. Por lo general, lo que hacen todos, digo, seguro que algunos se sentirían identificados, quieren hacer, o sea, porque lo que sucede es, cobran poco por lo que hacen, atraen clientes muy diferentes, trabajan un montón de horas, como decíamos antes, y no tienen tiempo para trabajar en todo esto. Bien, para pagar las cuentas, básicamente. Entonces, como no tienen tiempo, lo que dicen es, ya sé, porque esto lo aprendieron en pandemia, ¿viste? Me parece que tengo que hacer un curso, ¿entendés? O un taller grupal para poder escalar y diversificar, porque son palabras que supuestamente suenan como lo que hay que hacer.
Y entonces se ponen a hacer esto, ¿eh? Y hacen una web y contratan a un diseñador y le pagan $1000 Sí, y hacen un curso y graban y qué sé yo. Y después no se lo venden a nadie. ¿Por qué? sí, Porque solo se concentran, o sea, porque solo piensan en cómo hacer ese producto, vamos a decir, que obviamente lo hacen y probablemente sea bueno. El tema es que no están viendo el 80% de la problemática, que es cómo vender eso de forma sistemática. Eso es, o sea, vender un curso o un taller es ridículamente difícil. O sí, sea, sobre todo si uno quiere ser trabajador independiente, porque si no nos quedamos como en esa lógica de que porque uno se recibe y piensa, lo que primero parece que un buen trabajo, o sea, el mejor sería trabajar en un centro de salud mental público. bueno, Y en algún punto sí es bueno porque, bueno, toda la experiencia, la trayectoria, la formación, pero entre comillas, ¿no? Porque si uno después quiere potenciar, me pasó a mí como trabajadora independiente, porque realmente quiere vivir otra lógica, ¿no? Como independencia de las condiciones digamos, del sistema de salud, y ahí ya entramos medio como a ahogarnos en algunas cosas, en varias cosas, y justamente la más importante para poder potenciarme y desarrollarme como profesional así, de manera independiente. ¿sí? Entonces yo digo que todo este proceso mío fue de gran transformación, o sea, porque realmente me di cuenta que desconocía un montón de lo que es como poder llevar a cabo, o sea, mi trabajo como independiente. Y bueno, nada, en eso sí, como que lo valoro, fue Es un algo muy, trabajito. muy transversal lo que decís, es muy transversal a casi todas las profesiones, que esto le pasa también a los abogados y contadores, y que piensan que el crecimiento profesional va por el lado de cada vez dominar más complejidad técnica en su expertise, en su área. Mm, Entonces, por eso es que en este caso decís, claro, si yo trabajo en un instituto público de salud mental, claro, voy a tener los casos, ¿entendés?, más complejos y yo los voy a poder solucionar. Le pasa a los nutricionistas, esto lo conozco muy de cerca, lo que decís, por mi mujer. Mi mujer en un momento, ujú, cuando empezó a hacer que la residencia, que qué sé yo, que es nutricionista, ella dijo, pará, yo quiero tener una familia, ser mamá, tener tiempo para mis hijos, etcétera, etcétera. Me parece que este no es el camino. mm, Tomó la decisión muy sabia en ese momento, que no tenía pleno emprendo. O sea, ella no tenía pleno emprendo ni estos marcos mentales, pero lo hizo intuitivamente, de decir, yo voy a trabajar particular, no voy a trabajar ni con prepaga, ni con obras sociales, ni en instituciones, porque esto no, evidentemente no funciona. Bueno, ujú. hoy, años después, viendo sus colegas y todo que tomaron otros rumbos, fue la mejor decisión de la vida. Yo creo que ahí también entender cuál es tu variable, es una lluvia de temas interesantes con Sí, esto. sí. Bueno, voy a tirar algo porque es impresionante, tipo, bien, bien, bien fundacionales, ¿viste? Ujú. Eso, ¿qué significa crecer? O sea, todos queremos crecer, no hay nadie que Uf, diga, no, yo quiero qué mantener. buena ¿Qué pregunta. significa crecer para vos? Exacto. Qué buena pregunta, porque en realidad es la pregunta que, digamos, todos nos tendríamos que hacer también, ¿no? O sea, Sí, porque para algunos realmente estar en una institución pública es crecer y se relacionan bien con eso, pero por ejemplo, en mí no iba con mi modalidad y mi estilo de vida, el que yo me imaginaba, el que yo estaba sintiendo, o sea, en mi cuerpo, ¿no? Como no había algo que me estaba deteniendo y que no podía potenciar. Yo soy alguien o sea, proactiva, que le gusta crear, que, ¿no? Como que hacer equipo, y todo eso se fue como limitando, ¿no? O sea, eh, que soy flexible, o sea, ¿no? Encontrarte con tantas limitaciones como dentro de un trabajo independiente, para mí ya me estaba generando mucho malestar, pero otro se puede relacionar muy bien con eso. O sea, ¿qué es crecer? Va en cada uno y yo creo que tiene que ver con lo que, digamos, con conectar cada uno con su propio deseo, que es, nada, el estilo de vida que uno elige, los proyectos de vida que uno se imagina, o sea, ¿no? sí, el problema es que nunca se lo pregunten, que no te lo preguntes, ¿no? Porque si vos te lo Ujú, preguntás y genuinamente de tu reflexión decís, no, ¿sabes qué? Yo quiero crecer institucionalmente en términos de estatus en el buen sentido, tipo institucional, y quiero crecer en verticalmente en este tipo de instituciones, pues ujú, espectacular. O sea, hacelo y meter a eso. Ahora, mi respuesta, por lo menos, y la de mucha gente que conozco, es para mí crecer en lo que es el ámbito profesional eh, y nuestro trabajo, nuestro negocio, es plata al bolsillo, ni siquiera facturación, es plata al bolsillo que te da libertad y posibilidades,
es impacto positivo en las personas con las cuales trabajas, ya sea clientes, pacientes, alumnos y posteriormente equipo de trabajo, que hoy para mí es más importante muchas veces que... y capacidad de diseño de estilo de vida, o sea, qué tiempo y energía te deja para todos los demás roles. Para mí no hay más que eso. Sí, Lo demás es aparte cotillón, ¿entendés? No, siempre hay opciones, o sea, hay veces que algunos me critican esta posición porque suena un tanto positivista, pero que en realidad siempre hay opciones. O sea, de acuerdo a lo que vos quisieras, hay opciones. Por eso o sea, mi perspectiva es la posibilidad de transformar una crisis en una oportunidad. Y vos te preguntás, ¿cómo puede ser? Y sí, porque depende digamos, de la perspectiva. Todo es una cuestión de perspectiva. O sea, y una cuestión de el tipo de deseo con el que querés conectar. Y ahí, digamos, para mí son muy pocas cosas las imposibles. O sea... Sí, en el corto plazo es verdad que uno, o sea, en lo inmediato es verdad que uno quizás tiene, no sé, responsabilidades y cosas y por ahí no puede elegir. En el corto plazo estoy diciendo. Pero en el largo plazo, la vida que tenés es todita tuya. O sea, es como 100% tu responsabilidad. Y te tenés que hacer cargo porque si no, o sea, vos querés dentro de un año, dos, cinco, tener una vida diferente. Bueno, mira, hoy ya puedes estar haciendo cosas. Si no estás haciendo cosas, cuando llegue ese momento no te puedes quejar. Tipo, te estás eligiendo hoy. Entonces, es lo que vos decís. O sea, siempre hay una opción. Siempre. O sea, siempre tenés una opción de Sí, construir. aunque sientas que no, porque puede pasar, y Claro. porque a todos nos pasa, o sea, aunque sientas que no y que se te vuelve imposible, no importa, eso es posible de trabajar. O sea, lo que yo propongo es ahí, o sea, transformar de cambio de perspectiva. Es Me gusta, posible. me gusta que estás ahí metiendo tu conocimiento específico de gestión de crisis y de oportunidades. ¿Cuáles fueron, Manu, los desafíos? Me gustaría hacer como un doble clic ahí sobre los desafíos específicos de la comunicación, ¿no? Esta mirada ¿viste? De los colegas, el manejo de ciertos lenguajes y cómo eso te permitió y te sigue permitiendo, que hace poco me acuerdo que lo hablamos, ir capitalizándolo en ventas, o sea, en facturación, en buenos nuevos clientes y cómo está haciendo ese proceso. Y mientras me respondes, tengo que mover un poquito la cámara porque tengo que ver que me estaba quedando sin batería, pero te escucho, ¿eh? No se me va a mover Dale. la cámara Sí, nada más. sí. Bueno, es un buen punto esto porque creo que es uno de los mayores cuestiones que se me pusieron en juego a la hora de comunicar, digamos, de la escucha de mis colegas, ¿no? O sea, del temor por transformar, digamos, la teoría en algo que no parezca que eso estaba ahí puesto en juego. Eh, y la realidad es que, nada, o sea, no, son dos cosas distintas. A mí se me armaba eso, me lo fui destrabando porque, bueno, no me dirijo a ellos, porque no necesariamente uno va a deformar la teoría o lo que uno sabe o lo que uno se formó, la forma de atender a un paciente, porque, digamos, uno diga en otros términos lo que ya sabe o cómo puede ayudar a la persona. Porque es simplemente decirlo en otros términos, en los términos que a uno lo convocan, bajo la forma que uno tiene, que simplemente es ser uno y punto. O sea, no se deforma nada, pero bueno, fue todo un trabajo y lo sigue siendo personal porque yo sé que le dedico tiempo y le puedo dedicar hasta menos tiempo a esta bajada de cómo comunicar una crisis en lo amoroso, una crisis migratoria, alguien que está atravesando eso, digamos, pero teniendo en cuenta a su vez lo que eso significa, o sea, atravesar una crisis migratoria, es todo un trabajo, me lleva mucho menos, o sea, fui transformándolo, me sigue costando, pero es un punto constante. Pero bueno, una vez que uno entiende la lógica también y se amiga con eso, que no es a quien, o sea, amigarte con quien le querés comunicar y qué le querés comunicar, nada, todo se potencia y no va a ser por fuera de lo que vos sepas. O sea, es imposible, va a ser desde ahí. Exacto.
Sí, Porque es lo que uno sabe, lo que uno conoce, la experiencia de uno. siempre lo pongo como ejemplo dentro de la comunidad porque tu caso es como muy de manual en hacer lo básico bien, ¿entendés? Es lo que decíamos el otro día, de que mirá, si vos haces lo básico bien, es imposible que vos no empieces a aumentar tu facturación. O sea, de hecho, acabo de grabar un reel al respecto de que hay un momento en donde el problema es cómo proceso tanto volumen de personas que quieran trabajar conmigo. Y ese es el problema que hay que tener y que todos tenemos que tener. O sea, no tiene que ser un problema tener la agenda vacía, nunca. Si vos haces cosas muy básicas bien, es imposible tener la agenda vacía. Y ayer, mira, justo estaba hablando de esto con colegas y también con el grupo de coaches, de que hoy en Argentina, América Latina, el costo de adquisición de clientes de todo, salvo de cosas muy saturadas, pero digo, de todos estos negocios de nicho, es ridículamente bajo. O sea, ridículamente bajo. Mira, te pongo el ejemplo que estaba viendo ayer. En un gimnasio en Estados Unidos, por ejemplo, si vos querés conseguir un cliente, el costo de adquisición más o menos se ubica entre 2 o 3 cuotas mensuales. O sea, si la persona paga, por ejemplo, $50 por mes, vos le tenés que cobrar, que es verdad que es más alto eso, ese costo de adquisición de clientes probablemente sea de $150. O sea, que quiere decir que recién el cuarto mes empezás a ganar plata. ¿Sí? Ayer estábamos trabajando, que tenemos muchos locales, me sale, pero no es la palabra. Centros, ahí está. Centros físicos de pilates, yoga, gimnasio, CrossFit, etcétera. Dueños de eso. Y el otro día estábamos viendo que una persona empezó a poner publicidad ya con toda esta estrategia armada y había gastado $15 y creo que había tenido 12 clientes nuevos que le habían pagado ya la primera cuota como que te diga de, no me acuerdo si era $20 o $25. O sea, había multiplicado, la multiplicación era como por 60 en la primera cuota. O sea, no por, o sea, en vez de 0.3 por 60, o sea, ¿entendés? O sea, es una ridiculez, 1000 veces más barato. Y esto sucede en casi todos los lugares, entonces, con todas las profesiones. Por eso es que hoy, en profesiones como la tuya, si vos entendés a quién le hablas, te dirigís de la manera correcta, contás lo que estás trabajando con clientes, superás todas las incomodidades que hay en el medio, ¿no? O sea, todas esas incomodidades y los contenidos que te van funcionando, le pones un poco de publicidad, poquito, eso le hablas a esas personas y las llevas a tu servicio, que en este caso es una sesión, no podés no tener la agenda llena. O sea, es imposible. Entonces, si no tenés la agenda llena es porque hay algo del proceso que no estás haciendo. Y de manera mediocre, ¿eh? Y acá no te estoy diciendo, bueno, yo también, o sea, nosotros somos muy mediocres en marketing y sin embargo nos cansamos de vender, porque no hace falta ser excelente, no hace falta ser un 10, sos un 6, 7 y ya te alcanza por por, por la oportunidad gigante que hay en el mercado hoy en Latinoamérica. Entonces, no sé a dónde íbamos, pero hablemos de facturación y de clientes. A la oportunidad. Sí. No, y bueno, para mí, y me quedé pensando en el tema de cómo fue el desafío en relación a la comunicación y a mis colegas y al psicoanálisis, porque el psicoanálisis está por momentos sobrevalorado en cuanto parece como intocable, ¿no? O sea, en cuanto teóricamente y nada, o sea, pero también sabemos que lo que se comunica desde un orden, digamos, para llegar a ese público y punto. O sea, después el trabajo se hace igual en el consultorio. O sea, es así, es solo para que, digamos, capten la gente. Y está re bueno, porque a mí me parece que tiene doble valor. O sea, que la gente pueda captar algo de lo que es el psicoanálisis, que se desarrolla el psicoanálisis. Está buenísimo eso, ¿no? Que no, y por eso muchos de mis reels hablo de los prejuicios en relación al psicoanálisis y todo eso, porque muchas veces uno no lo elige porque se piensa un montón de cosas sobre el psicoanálisis y no se lo elige también por todo lo que se piensa. Entonces, digamos, es como una línea teórica también desafiante para mí, para ponerla a trabajar mi negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea... Yo siempre digo ahí, es como el consejo que más doy en estos casos, viste, que cuando siempre hablamos de vuelta, esto es muy impresionante cómo se relacionan los coaches, los terapistas, etcétera.
de que se olviden de su profesión, ¿entendés? Para comunicar. Olvídate que sos psicólogo, olvídate que sos terapista, olvídate que sos coach, olvídate, porque si no es como que uno habla de su conocimiento de vuelta y desconecta, ¿no? Entonces, simplemente como eso, enfócate en decir, che, esta semana trabajé con una mujer que estaba en crisis porque volvió a su trabajo después de parir y la verdad es que estaba súper angustiada. Ya con eso vas a conectar, no importa. Es como un buen ejercicio olvidarse de lo que uno estudió. Digo, olvidarse conscientemente, porque inconscientemente no te olvidas nunca. Entonces, conscientemente no tenerlo tan presente. O sea, olvídate. Esto, por ejemplo, es más difícil todavía con los terapistas, viste, que entras a su, qué sé yo, o cuando te lo cuentan, viste, Reiki, terapias florales, qué sé yo, no me salen, no sé, tarot, ponele. Cosas, ¿viste? Y decís, ¿y a quién ayudas con esto? Ah, un montón de personas. ¿Cómo? Y porque la terapia floral tiene la particularidad y el Reiki. Contame a alguien que hayas ayudado. ¿Qué problema tenía cuando llegó? No, bueno, tenía migrañas porque lo que sea. Bueno, vamos por ahí, ¿entendés? O sea, vamos por ahí. Hay un tema ahí también, yo sé con el ámbito profesional por ahí más académico como el tuyo, en donde hay un tema con los resultados. Como que no se puede hablar de resultados porque el proceso, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo, y tiene lógica, y está bien. Decime qué opinas ahí. Contame vos qué opinás. Después te voy a dar mi opinión, así no hablo tanto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a Hablar de resultados, claro. ¿Resultados de mis pacientes? Sí, y también de decir, mira, yo ofrezco realmente sacarte de la crisis y volver a ver como tu vida o tu situación como una oportunidad. Vos ahí estás hablando de un resultado. ¿Cómo te llevas con eso? No, bastante bien, porque, o sea, yo confío en el proceso, primero porque lo viví yo en carne propia, o sea, hago psicoanálisis desde que me dedico al psicoanálisis, o sea, me analizo y veo mi propia transformación y mi efecto en mí, esa posibilidad, y veo los efectos, la transformación en mis pacientes. Entonces, sí, pueden pasar muchas cosas porque cada uno es distinto y el proceso es distinto y por ahí lleva más o menos tiempo en cada uno, pero sí, se da, o sea, esa transformación existe, es posible, entonces desde ahí simplemente, o sea, va a haber resultados. Y hay resultados si de entrada la persona justamente está en crisis, o sea, hay que estar en crisis para empezar una transformación, porque es la crisis la que te pone en un momento de preguntas, en un momento de malestar, en un momento de que ya no querés una situación y la querés cambiar. O sea, eso es el impulso, o sea, que haya un deseo ahí como por detrás de esa crisis. Si no, no hay transformación. Por eso yo me tomo el tiempo de escuchar a las personas que me consultan y realmente elegir y admitir, porque yo sé que la potencia está en el que realmente quiere cambiar su realidad. Bien. O sea, en mayor o menor medida, conscientemente, en que esté, eso es posible. O sea, el motor está ahí. Después uno hace lo posible o lo imposible para que algo de eso suceda. O sea, te haces preguntas, intentás lo que te salga a intentar. Y me pasó en mi análisis y me pasa en cualquier proceso. O sea, me pasó en Pleno Emprendo. O sea, yo aposté e hice lo posible y lo imposible para que me salga a hacerlo, porque iba por ahí, no puede ser que no me salga. Y sí, o sea, y ahí está el efecto, ese es el motor verdadero. Entonces creo en eso y si ya admito a alguien que está en esas condiciones, va a suceder. Exacto. Bueno, Sí. dos cosas súper interesantes. Primero, esto de que, fíjate, si yo admito a alguien que está en esas condiciones, vos lo que estás haciendo ahí estás filtrando tu nicho, o sea, estás reconociendo a tu cliente ideal y decirle sí a este, ¿no? O sea, eso es algo que todo el mundo tiene que hacer. Y decirle que no a quien le decís, mira, yo no te puedo ayudar de la forma que yo quiero ayudar. O sea, y otra cosa que también es transversal a lo que estás diciendo es, me hacías acordar a la frase de cada uno tiene lo que tolera, ¿no? O sea, por lo menos en el largo plazo, como decíamos antes, no en el corto plazo. En el corto plazo tenés lo que podés, pero en el largo plazo, o sea, tenés lo que tolerás. Si vos seguís teniendo
algo, es porque lo estás tolerando. Ujú. Entonces, si vos no lo tolerás más, como vos decís, esto no lo soporto más, se cambia. Te voy a Llegas al contar. límite. Ujú. Es un detalle, pero como que para mí esto fue una de las lecciones de mi año también. Bueno, evidentemente tengo muy presente. Este año hice como un proceso de déficit calórico muy, muy pronunciado porque tenía como objetivo llegar a tener la menor cantidad de grasa corporal de mi vida, básicamente. Era un desafío personal. Ujú. Y en un momento es como que llegué a cierto peso que ya era, se podía decir que por un pelín, pero ya era como menor cantidad de grasa corporal de mi vida, ¿no? Y supuestamente seguía el proceso, pero yo estuve un montón de semanas estancado ahí, como que no avanzaba. Ujú. Y me di cuenta de que era porque estaba ya contento, ¿entendés? Ya estaba conforme, en el Ujú. fondo. Yo decía, sí, 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 sigo a dieta, pero no bajaba. ¿Por qué? Porque ya está conforme, entonces me daba como permitidos inconscientes. Ujú. Y me acuerdo de hablar con mi coach y que mi coach me diga eso. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que vos ya te conformaste acá. O sea, si vos Ujú. querés ir bajando, tenés que cambiar tu termostato de lo que es aceptable. Yo dije, ok, la puta madre, no, porque o sea, es doloroso. Ujú. Es decir, ok, eso poquito que tengo, no sé, esos kilos, eran 2 kilos, esos 2 kilos, elijo no tolerarlos, ¿entendés? Que me empiecen a molestar. Ujú. De vuelta, parece una boludez y es un detalle comparado. No, no es para nada una boludez lo que estás diciendo, Pero o el sea, me parece muy concepto, importante. claro, pero el concepto es decir, yo no voy a tolerar estos 2 kilos. No lo voy a Ujú. tolerar. Y casi que me enojé conmigo mismo eh, Ujú. voluntariamente, no sé cómo decirlo, ¿entendés? Es decir, no puede ser que no esté logrando esto es inaceptable para mí, para mis estándares. Y lo bajé. O sea, hoy me los clavo de vuelta en Navidad a la noche, pero no importa, eso es otra cosa. Claro, pero, o sea, es súper importante lo que estás diciendo, porque, digamos, hay posibilidad de transformación si hay algo ahí que uno ya no quiere, o sea, o que quiere seguir cambiando. Si uno está bien así, y puede estar años así, hay un montón de personas, y a todos nos pasa, aparte de estar años de una manera hasta que algo introduce un límite. Por eso a mí me pareció re importante, o sea, atiendo a quienes se encuentran en crisis, porque estar en crisis es lo que te mueve. Exacto. Y Te reconocerlo. conformás o naturalizás una situación y podés seguir así años. Y no está ni mal ni bien, pero no hay posibilidad de transformar si vos querés un cambio. Exacto. Eh, Eso es lo que vos decís, no está ni bien ni mal. Si vos decís, yo elijo estar ujú, así y no pretendo estar diferente, no pasa ujú, nada. Pero sí no. coherencia, Ujú, ¿viste? Coherencia, por favor, de decir, mirá, si vos decís que estás bien, no, bien por vos. Ahora, si vos realmente estás diciendo que querés cambiar y seguís en realidad tolerando eso y aceptando, y ese es tu estándar, ujú. y eso no está bueno, porque te estás mintiendo, te estás haciendo trampa al solitario, ¿viste? Tal cual. Y después está esto de que vos decías, sí, bueno, también si ahí estás eligiendo también a quién atender, sí, y después el desafío de, bueno, estar en una entrevista y también poder decir que no, o sea, no te puedo ayudar. Obvio. ¿No? O sea, nunca me había pasado, era como que siempre admitía, y en realidad, o sea, no, o sea, uno no puede ayudar a todos porque no todos están en condiciones de dejarse ser ayudados también, ni por mí ni por cualquiera, en cualquier terapia, o sea, Sí, porque sí, sí. Y hay ahí, pero, determinadas condiciones, así como estar en crisis, es estar en una apertura al cambio, ¿no? También. sí, probablemente haya más variables ahí que esté dispuesto a Ujú. invertir en eso, que vos resuenes también, que haya química, ¿viste? Como que resuene con También. vos. Hay Ujú. muchas cosas. De hecho, eso después se expresa, hay mucha metodología al respecto, ¿no? De cómo hacer para filtrar personas y que lleguen las correctas. Eso, Mm. nosotros en Pleno Emprendo trabajamos brutalmente este año con respecto a los filtros. Nosotros hoy más o menos atraemos a más de 10.000, para redondear, más de 10.000 personas por mes y terminan Ujú. comprando 25. O sea, imagínate el filtro que hay en El el medio. filtro. Mm. Exacto, pero esas 25, salvo raras excepciones, son todas joyitas, ¿entendés? Son toda gente tipo súper comprometida, que ya Tal conoce el cual. método, que ya Ujú. está en el momento preciso tal cual vos dijiste. O sea, es difícil encontrar personas como vos en ese momento, ¿entendés? Ujú. Que dicen, ya está, yo ya entendí todo. Por ahí vos venís de un proceso de 5 años, ¿entendés? Mm. Para llegar a ese momento. Entonces, pero digo, la buena noticia de esto es que hoy con la tecnología digital de entrega de servicio, no solamente las redes sociales, sino con toda la tecnología digital, nos permite eso. Es decir, yo trabajo solamente con la gente que hace Ujú. como anillo al dedo a lo que
Sí, lograr conectar con esa persona que puede hacer ahí un match y decir, bueno, o sea, confía en mí, o sea, yo confío, se confía en ese proceso y nada, después parece magia, pero no lo es, Me parece es magia. increíble. Creo que en uno de los grupos también hemos charlado, ¿no? O sea, que es increíble también cuando eso pasa, cuando alguien invierte en uno y apuesta ahí y está en esas condiciones, o sea, la implicación que está en juego en el trabajo es genial y por efecto es genial lo que sucede. O sea, no sabes qué, pero la Es persona muy está loco. ahí implicada, trabajando. De hecho, a nosotros nos pasa, por ejemplo, y a vos te debe pasar también, que por ahí la persona te paga, o sea, como que te paga, no sé, la primera consulta por ahí o lo que sea, y por ahí ni llegaste a hablar o nosotros nos paga el ingreso al programa y ya empieza a tener resultados. Porque en realidad es tipo, se destrabó un proceso de toma de decisión. Sí, ¿Eh? sí, sí, es ya la toma de decisión, Sí, o sea, es la toma de ya decisión. introduce, digamos, un clic, Sí, es increíble. sí, Eh, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué le dirías, Manu, para ir cerrando a esa persona? Ya te digo, vamos a delimitarlo, eso, al psicólogo, coach o terapista alternativo. Bueno, esta hoja de ruta, ¿viste? Son todos parecidos como Mayra y otro. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona o profesional independiente en general que, que está en esa situación que vos estabas de hace años, ¿no? Decir, che, creo que hay algo, creo que hay un camino acá, pero no sé bien por dónde ir, ¿qué le dirías, va? Sí. Le dijiste un montón de cosas ya, pero bueno. Sí. Em, Le diría que aunque no parezca, hay un camino que es posible, o sea, que te lleve yo creo que algo que a mí me resume este año y este proceso es que me siento como empoderada. O sea, empoderada en cuanto a mi relación con mi trabajo independiente y que lo puedo llevar de una manera que me permita otro estilo de vida. O sea, es posible, o sea, le diría que hay un camino que es posible empoderarte para lograr eso. O sea, eh, y nada, es posible destrabarlo, que si se tiene el deseo, uno empieza a mover baldosas, aunque no parezca al principio, porque al principio hay mucha ansiedad, incertidumbre, mucha ignorancia, o sea, está un camino de aprendizaje constante, o sea, de movimiento constante, de tal vez algo te funcionó y después no te funciona, y entras en crisis de vuelta en el proceso y decís, ¿cómo? Pero entonces no avanzo, y capaz pasaron muchos meses y decís, pero no logré una venta, o no logré esto, sí, no, pero va a suceder, o sea, es destrabar, o sea, por ahí se lleva bastante tiempo en destrabar un montón de cuestiones, creencias, nada, eh, pero es posible y cuando se termina de destrabar, hay algo de eso de todas esas etapas resueltas, sucede, y cuando sucede, bueno, también ahí empiezan nuevos conflictos, nuevas cuestiones a resolver, pero son totalmente distintas y más disfrutable y nada, y es de esto, de estar empoderado, de otra mentalidad. Nada, si entras en crisis es la de crecimiento y creo que no genera el mismo malestar que el estar, sentirte estancado y que nada es posible, ¿no? Problemas hay siempre, puedo dar fe garantizado de que siempre hay problemas en todas las escalas en las que esté de crecimiento. Es algo sorprendente eso, ¿eh? ¿Qué tema, digo, cómo el ser humano, digo, me deja tranquilo saber que es muy, muy inherente el ser humano, pero eh, el aceptar que nunca se terminan los problemas. Eso, bueno, otra lección del 2024, mira, Sí, sí, tal cual. nunca se terminan los problemas. Y, Mm. y lograr cosas no... Y que está re bueno eso, aparte, Mariano. Te tengo como psicóloga y te cuento cosas de mi año. De que nunca se terminan los problemas y de que verdaderamente la felicidad no viene ni a palos de los logros, de los hitos, sino como de la persona que te vas convirtiendo en el camino, ¿no? O sea, parece el más cliché del mundo como lo que importa es el camino, ¿verdad? Pero te juro que este Pero año... es lo más difícil de captar, ¿eh? Sí, Es lo más difícil de captar. Parece cliché, pero es difícil, porque siempre se dicen los mismos términos. Voy a intentar comunicarlo distinto. Pero es fundamental, o sea, que nunca se acaban los problemas. Es una buena noticia en realidad, porque es lo claro, que te hace caminar.
¿no? Y querer más y ver, che, bueno, cómo podemos transformar y crear algo nuevo y está buenísimo en algún punto. Y que no haya felicidad completa también es una buena noticia, o sea, Sí, van de la mano, o sea. Galeano decía que libros que leía cuando era medio zurdo, más en mi adolescencia. Ahora cambié de ideología política, claramente. Pero decía algo así como la utopía, nunca se llega a la utopía, siempre uno se va acercando, pero esa utopía se va corriendo un paso por cada paso que uno avanza, pero justamente para eso sirve la utopía, para no dejar de caminar, ¿no? Para caminar, sí. Sí. Y es lo que te mantiene vivo. O sea, en realidad, si querés hablar de una felicidad o de un bienestar o de una forma saludable, es poder conectar con lo que te hace caminar día a día. O sea, si uno quiere lograr ese objetivo completo, o sea, creo que es lo que más nos pone en crisis, que transitar esto y que venga lo que sea. Sí, hay un objetivo, pero nada, estás en el camino. O sea, no olvidemos que somos seres finitos. Uy, sí, qué bajón, boludo. Qué bajón, ¿no? Es un bajón que te va, sí. Sí. ¿Cuántos años tenés, Manu? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 40. ¿Tú también cumpliste este año? Sí. Todo el 84. Ujú. Mirá vos. ¿Vos Sí. también? ¿Sí? Ah, mira. Cumplí ahora en septiembre. ¿Qué día cumpliste? En mayo. A mí me repegó, este año. Yo pensé ¿Sí? que no, porque dije, mi lógica fue, y estoy llegando a los 40 en un muy buen momento de todas las cosas importantes, y dije, voy a estar como súper contento y festivo, pero no, porque me pasó esto hubo como una sensación, o sea, no pude evitar que el número redondo me pegue y decir, che, eso, ya tengo 40. O sea, el tiempo Tiene un efecto, sí, sí, o sea, de significación para cada uno. Yo caí después, era como estaba por cumplir 40 y digo, con razón estoy en esta, ¿no? O sea, en este proceso, porque hay algo que empieza a suceder a esta edad que uno quiere ya, que algunas cosas no sucedan distinto, empieza a suceder de otra manera. Sí. Nada, Fue muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho, hablando de esto que veníamos hablando, también me pasó, o sea, justamente que me bajoneó justamente haber logrado cosas que venía visualizando hace tanto tiempo, muy loco. Bueno, ¿y ahora qué? mira. Y entonces, bueno, estoy usando de psicólogo. No, pero está buenísimo. No, está buenísimo porque muchas veces la crisis no hacía entra cuando psicoanálisis. uno logra los objetivos. Sí, O sea. muy loco. Este año, o sea, me puso en crisis lograr objetivos. Fue muy loco, todo lo contrario de lo que esperaba, ¿viste? Sí. Digo, ahora tipo que pasó todo esto, es como que, sí. Yo no iba al psicólogo hace, no sé, 15 años. No, 15 no, sí, 10. Y este año volví, o sea, porque dije, che, necesito una mano con esto, porque siento que me está excediendo, o sea, no lo puedo procesar, ¿entendés? Tal cual. Y bueno, tiene que ver justamente con esto que vos también empezaste a registrar, que justamente, digamos, no es tan saludable verse como en un objetivo final. O sea, lo saludable es verse en el constante. Entonces, nada. No, ojo, igual ahora a mí me gustan los objetivos porque me ayudan a tener claridad sobre qué hago esta semana. O sea, saber cómo quiero estar en 5 años me ayuda a saber qué tengo que hacer esta semana, pero el foco está puesto en la semana, obviamente. O sea, claro. ¿qué hago hoy? ¿Qué hago esta semana? ¿Qué tengo que lograr? Pero me ayudó volver a tener, de hecho, volví a hacer como una visión a 5 años donde me volví a entusiasmar y dije, claro, tengo que hacer esto y me volví a enfocar, ¿entendés? Que para mí es una manera de ser feliz, básicamente. O sea, tal cual. Bueno, ahí estás hablando de una relación, o sea, justamente saludable, cómo te relacionas con los objetivos. Bueno, Manu, sabía que iba a estar linda la charla, pero no sabía que iba a estar tan linda y tan profunda, así que te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos, también me encantó y bueno, nada, espero que muchos se animen a esto que es posible. Exacto, ojalá que sí. Bueno, vamos a dejar de grabar y ya te saludo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.